El 28 de octubre de 2024 ocurrió uno de los crímenes más atroces que ha vivido la capital del país. Un padre, frente a sus vecinos, fue acusado de asesinar a sus dos hijos. Al ingresar a la residencia, observo la imagen más desgarradora que he tenido: una niña de aproximadamente 6 años y un niño de aproximadamente 3 años tendidos boca arriba sin vida en la cama principal. La razón detrás de los crueles asesinatos, según la Fiscalía, sería una posible venganza contra la madre de los niños. Yo tenía la esperanza de que todavía tuvieran signos, pero no. Cuando ingresó el médico, eso que ya no había nada que hacer. Pero en medio del proceso penal, la defensa busca darle un giro al caso para evitar que el acusado vaya a la cárcel. Creando una teoría del caso donde él todo lo hizo en un momento de estado de locura y que por ese motivo tiene que ser declarado inimputable. Un hombre presuntamente con trastornos mentales que, según su familia, no debería ser juzgado porque no comprendía lo que hacía. Él no estaba consciente, porque una persona consciente no ataca a sus propios hijos. Mientras las víctimas piden un castigo ejemplar. Darwin era consciente porque él me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños. Reconoce que eran los niños. Me muestra al niño por la ventana incluso y todo. Buenas noches. ¿Cómo una persona puede ser capaz de asesinar a sus propios hijos? No es usual, pero sucede. De este crimen fueron testigos en octubre de 2024 los residentes de un barrio aquí en Bogotá, quienes se sorprendieron cuando se enteraron de que su vecino, Darwin Felipe Beltrán, al parecer, había asesinado a sus dos hijos de 6 y 4 años. El hombre además quería que la madre de los niños, Jenny Paola Ramírez, fuese testigo de la tragedia. Beltrán fue detenido de inmediato y acusado por la Fiscalía de los asesinatos. Laura Hincapié investigó este caso y descubrió que, a pesar de la aparente claridad sobre su culpabilidad, su defensa tendría un fuerte argumento para justificar que no vaya a la cárcel. ¿Lo logrará? Así comienza esta historia de Laura Hincapié. ¿Inimputabilidad en duda? Este es el barrio Las Ferias en el noroccidente de Bogotá. Uno de los sectores populares más reconocidos de esta zona de la ciudad. La tarde del 28 de octubre de 2024, Las Ferias resonó en el país por ser el epicentro de uno de los hechos violentos con mayor crueldad que se recuerden en los últimos años. Nosotros escuchamos el alboroto de la mamá de los niños que empezó a gritar, pues nosotros nos fuimos hacia allá. Habitantes del barrio como Héctor Vanegas se alertaron cuando vieron a su vecina, Jenny Paola Ramírez, afuera de su casa gritando por auxilio. Él sale, llega como hasta el marco de la ventana donde vivíamos, me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños, Paola, maté a los niños. Darwin Felipe Beltrán, su pareja y padre de sus hijos, gritó esa frase mientras cargaba a uno de los pequeños, Santi, de 4 años. Llega, lo alza, le muestra como parte de su cuerpo, le muestra su carita, lo muestra por la ventana y ya. La imagen del pequeño herido causó pánico en este sector del barrio. Se asomó ahí, lo tenía en la ventana. Lo que él hace es como mostrarle a la gente el niño. Sí, como sacarlo ahí, digamos que haciendo como un trofeo ahí con el niño. Javier José Taborda, un obrero que descargaba un material en esta calle, quedó en shock. Nosotros vimos al niño ensangrentado, o sea, por aquí, y los ojos cerrados. O sea, él lo mostraba como si fuera un juguete. Cuando los residentes se acercaron, descubrieron que no solo había un niño herido. Me asomé ahí en la ventana y vi también que la niña estaba ahí en la cama.
Susan Camila, de 7 años, también habría sido atacada por su papá. No entendía lo que estaba pasando, no sé, eso fue muy extraño porque yo solamente sentí muchísimo miedo. En medio de la confusión y el drama, los vecinos buscaron ayuda. Enseguida toda la gente se aglomeró ahí y pues ahí en ese momento salió un señor y que él era médico, ¿no? Yo vengo acercándome aquí sobre esta calle, la esquina, y en ese momento pues me salen 2 personas, se me acercan y me dicen, señor, ¿usted puede ayudarnos a atender 2 niños heridos? El médico cirujano Edison Marín iba pasando justo por esta calle. En esta ventana que están acá me dicen que estaban los 2 niños. Como la ventana estaba abierta, corro la cortina, abro y veo al señor. La imagen era escalofriante. Estaba sentado sobre la orilla de la cama, con cada niño sobre las piernas. Me volteé a mirar y allí me pasó la vida por encima. O sea, yo dije, me mató este señor. Javier Taborda convocó a sus compañeros para intentar ingresar a la casa. Cuando usted ingresa a la casa, Javier, ¿qué es lo que ve inmediatamente? Toda la casa está oscura y nosotros abrimos la puerta y el señor está acostado con los niños, como si nada hubiera pasado. Le digo, sáquelo. No sé cómo ni con qué fuerza lo hizo, pero lo sacó por el frente de nosotros arrastrándolo hasta acá afuera. En estos videos que se hicieron virales quedó registrado el momento en el que la comunidad logra reducir a Darwin Felipe Beltrán, padre de los 2 niños que estaban dentro de la casa. Cuando yo entro, una escena extremadamente terrible de una tragedia inexplicable. Yo veo a la niña y al girarla pues veo traumas, tipo punzadas por destornillador y quizás hasta por un cuchillo que estaba ahí al lado. El médico recuerda que intentó reanimar a la menor de 7 años. Veo que no responde, estaba ya fría. Continúo con el niño, no hubo respuesta. Le giro un poquito su cabecita y veo un punto de depresión muy fuerte a nivel craneano, como por un impacto de un objeto contundente, quizá una patada o otra cosa. La mamá entra, yo le digo, mamá, lo siento muchísimo, no pudimos hacer más nada. Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de apenas 4, habían muerto, según las autoridades, por múltiples heridas de arma blanca y golpes con objetos contundentes, al parecer propinados por su propio padre. Tenía la esperanza de que todavía tuvieran signos, pero no. Cuando ingresó el médico, eso que no, que ya no había nada que hacer. La comunidad ante el hecho atroz respondió con más violencia, un intento de linchamiento que quedó registrado en video. Mis compañeros lo traen, lo sacan, o sea, ellos los golpean afuera. Lo golpearon con palos, con golpes. Solo la policía logró detener a la comunidad enfurecida. De inmediato intervenimos para garantizarles la vida e integridad. Los ciudadanos me dicen que esa persona había acabado con la vida de sus hijos. El subintendente Emerson Albarracín atendió la emergencia. Al ingresar a la residencia, observo la imagen más desgarradora que he tenido en mi carrera de la policía. ¿Se notaba, subintendente, que los niños habían sido víctimas de mucha violencia? Sí, claro, en la cara de la niña se notaban unas laceraciones que le propinó su progenitor. El niño tenía una cortada a la altura del cuello, hubo mucha violencia. Darwin Felipe Beltrán fue capturado antes de ser linchado. Cuando ustedes ya lo capturan a él, ¿qué comportamiento tenía? ¿Cuál era su actitud? En el momento él estaba muy tranquilo. Inclusive le preguntamos por qué había hecho esto tan macabro y él manifestó que tenía que hacerlo. Estaba muy tranquilo realmente. ¿Por qué este padre presuntamente asesinó a sus hijos, mostrando el cuerpo herido de uno de ellos a sus vecinos y asegurándose de que la mamá de los niños presenciara el horror del crimen? 12 años antes de esta tragedia, Jenny Paola Ramírez y Darwin Felipe Beltrán se conocieron en Bogotá. En ese entonces, la mujer trabajaba en un estudio de fotografía. Y nos conocimos porque él era amigo del hijo de la dueña. Con él empecé a salir hasta en el 2014. Paola tenía 18 años y Darwin 21. Fue un noviazgo prácticamente juvenil. ¿Cómo se comportaba Darwin con usted cuando recién se conocieron? Bien, era amable, era atento.
Todo normal, sí, las salidas, las comidas, los fines de semana que compartíamos y eso. En el 2017, 2 años después, Paola quedó en embarazo. Yo siempre pensaba que cuando fuera mamá pues le iba a dar a mis hijos lo que yo no había tenido y era la familia. Y así fue. Susan creció como una niña muy risueña y feliz, la alegría de la casa. Para mí Susan fue felicidad y fue aprendizaje. ¿Cómo puede describir usted a Darwin como papá? Buen papá. Se preocupa por la niña y todo, estaba pendiente de sus citas, de la ropa, demasiado. Pero con el pasar del tiempo, el idilio terminó y llegaron los conflictos. Empiezan las peleas fuertes con él, ya empiezan las faltas de respeto. Ya la mayoría de nuestros problemas era porque él tomaba, cuando él se iba a tomar. Discutían mucho, peleaban mucho. Claudia Ramírez, hermana mayor de Paola, fue testigo de los constantes pleitos. ¿Por qué ellos tenían tantos problemas y tantas discusiones? Por celos, una relación posesiva. Lo más grave, cuenta Claudia, es que pronto pasaron de los insultos a los golpes. Temperamento bastante fuerte los dos. Pero pues obviamente usted sabe que hombre es hombre y obviamente le ganaba a ella. La violencia intrafamiliar no se puede reducir a una frase de cajón, pero como la misma Paola lo reconoce, esta era una relación tóxica, como dicen los jóvenes hoy. Podría llamarse así una relación tóxica. Peleábamos, nos separábamos, volvíamos, otra vez peleábamos, nos separábamos, volvíamos y así. Una constante violencia que también preocupaba a la familia de Darwin. Catrine Beltrán es su hermana mayor. Nosotros nunca vimos esa relación sana. Las agresiones fueron siempre de ambas partes, tanto verbales como físicas. Todos los familiares entrevistados de parte y parte coincidieron en que les aconsejaron dejarse para evitar un problema mayor. Sin embargo, siempre era como el perdón, no vuelve a pasar eso, no lo vuelvo a hacer. Susan era muy apegada a Felipe. Entonces como que la niña, Susan está muy pequeña, que el papá, la familia. Para el año 2019, cuando Susan tenía 3 años, Claudia, la hermana de Paola, cuenta que tuvo que acudir a la casa después de una llamada angustiante. Ella me llamó que habían discutido con Felipe y que fuera. Cuando yo llegué allá, los dos estaban golpeados, pero pues obviamente ella estaba mucho más agredida. En esa ocasión, Paola denunció a Darwin Felipe por violencia intrafamiliar. Yo lo demando a él por fiscalía, voy a medicina legal, me dan unos días de incapacidad. Sin embargo, el círculo no se rompió. Ahí en ese lapso de tiempo nos separamos un tiempo. Después volvimos. En el año 2020, Paola volvió a quedar embarazada. Fue una ilusión grande para los dos porque ya era la parejita, ya teníamos la niña y pues ahora venía el niño en camino. Al segundo bebé lo bautizaron como Santi Esteban. Una felicidad para nosotros, todos emocionados porque pues, ya le íbamos a dar un hermanito a Susan y pues estábamos todos contentos. Pero la felicidad del segundo hijo, al parecer, duró poco. Meses después, cuenta Paola, regresaron los conflictos. Uno cambiaba un tiempo, pero ya después otra vez uno volvía a lo mismo de siempre. Él se iba de la casa unos días, volvíamos y así. Sin embargo, a la familia le preocupaba el ambiente de violencia en el que estaban creciendo los niños. Cuando se peleaban yo le decía a Paola y Felipe, ¿por qué ustedes se agarran delante de los niños? Gladys Beltrán es la madre de Darwin. Siempre se agredían verbal y físicamente. Y al rato, pues a los 2 o 3 meses ya estaban otra vez. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, la violencia cruzaría cualquier límite. Esos días estaba tomando como los fines de semana más que de costumbre. Yo ya le había dicho, oiga, deje de tomar, Darwin, vea, pilas, cuidado. Pero pues él decía que no, que normal, o sea, que no se podía ahora tomar una cerveza. El 19 de octubre, el día de su aniversario, tuvieron una pelea que ya no tendría reversa. Estábamos cumpliendo 10 años y precisamente él se quedó tomando con unos compañeros de la empresa.
Ya el otro día, cuando nos levantamos y eso, le dije que no, que ya no más, que definitivamente ya no iba más con él, que nos separáramos. ¿Esa vez usted sí ya la vio decidida a terminar con él? Sí, ella estaba decidida ya no seguir con él. ¿Por qué? Para no seguir viviendo lo que estaba viviendo. Quería una vida diferente para ella y para sus hijos. Nada de eso ocurrió. 9 días después de la separación, lo que se vivió en esta casa del barrio Las Ferias fue lo más bárbaro que se recuerde en este lugar. Empieza a gritar, Paola, maté a los niños, Paola, maté a los niños. Y muestra al niño. Según los testigos y habitantes de aquí del sector, esa tarde Darwin mostró a uno de sus hijos, al pequeño Esteban, herido justo por esta ventana. Esa imagen alertó muchísimo a la comunidad, que llamó a las autoridades, pero que también se aglomeró aquí alrededor de la vivienda para intentar ingresar y rescatar a los niños. Ahí ya llega la policía como a esposar y eso. Después de ser acusado de asesinar a sus propios hijos al frente de la madre de los pequeños y de sus vecinos, Darwin Felipe Beltrán fue imputado por el atroz crimen y hoy enfrenta un juicio. Me presento, mi nombre es Darwin Felipe Beltrán, nacido en Bogotá. Pero para sorpresa de todos, hay una petición jurídica que podría cambiar drásticamente este caso y lograr que este hombre quizá no vaya a la cárcel. ¿Cuál es? Ya regresamos. Existen unos antecedentes de Darwin Felipe Beltrán que su defensa busca que sean estudiados para evitar que vaya a la cárcel. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral inimputabilidad. Regresamos. Darwin era consciente porque él me grita por la ventana 2 veces, Paola, maté a los niños, Paola, maté a los niños. Si él me reconoce, sabe mi nombre, reconoce que eran los niños, me muestra al niño por la ventana incluso y todo. Entonces para mí sí. En octubre de 2024, el cruel asesinato de 2 menores, al parecer, a manos de su propio padre, conmocionó a la comunidad del barrio Las Ferias en Bogotá. Para las autoridades, aunque este parecía ser un caso con suficientes pruebas para lograr una condena contra Darwin Felipe Beltrán, el proceso penal podría dar un drástico giro. Según las audiencias, la defensa de Beltrán ha insistido en que su cliente tendría un diagnóstico psiquiátrico que le impidió estar consciente de lo que hacía en el momento del crimen. Mientras la Fiscalía y las víctimas rechazan esta tesis y afirman que se trató de un crimen premeditado. Así continúa esta investigación de Laura Hincapié. ¿Inimputabilidad en duda? Desde la tarde del 28 de octubre de 2024, la vida de Jenny Paola Ramírez se congeló en el dolor. Esa fue la fecha en la que su expareja, Darwin Felipe Beltrán, fue acusado de asesinar a sus 2 hijos, Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de apenas 4. Desde entonces, Jenny ha vivido como si el tiempo se hubiese detenido. Sufre en silencio, atrapada en un estado de shock. No sé qué pasó, no sé el motivo, el por qué. Esa ha sido su forma de resistir, su manera de sobrevivir a una tragedia que no tiene nombre. Fue perderlo todo y volver a empezar de cero. Ahí obviamente el mundo se me cayó, se me derrumbó. Aún así, con el alma rota, ha hecho un esfuerzo por recordar cada detalle de esa tarde que partió su vida en 2. Cuando él llega a la casa, yo estaba en la casa con los niños. Él decide decirme, Paola, ya sé que usted me altera. Yo salgo.
Paola cuenta que sí notó algo extraño en el comportamiento de Darwin, pero aclara que nunca pensó que fuera peligroso para los niños. Porque Darwin siempre pues demostró protegerlos, cuidarlos, entonces pues nunca le vi el peligro de dejarlos con él. ¿Cuánto tiempo estuvo usted por fuera? 32 minutos, no fue tampoco mucho tiempo el que pasó. Cuando regresó a la casa, la escena que encontró fue aterradora. Me grita por la ventana 2 veces, Paola, mate los niños, Paola, mate los niños. Después de relatar todo lo que ocurrió, Paola tomó fuerzas para concluir algo determinante en el proceso. Él atacó a los niños por hacerme daño a mí porque no quería ya estar más con él, porque ya le había dicho que no, que ya le íbamos al final a la relación, ya no más. Con el testimonio de la madre de los niños, las entrevistas a los testigos que ingresaron a la vivienda, como el médico Edinson Marín. Esos niños murieron, realmente fue aterrados, pensando que la persona que le debía proteger los estaba matando. Y los videos grabados por los vecinos el día de los hechos. El 29 de octubre de 2024, un día después. Me presento, mi nombre es Darwin Felipe Beltrán, nacido en Bogotá. En esta audiencia virtual, la Fiscalía le imputó cargos a Darwin Beltrán por el asesinato de sus 2 hijos. La Fiscalía General de la Nación le imputa el delito de homicidio contemplado en el artículo 103 del Código Penal agravado. El fiscal Sergio Andrés Caballero, de la Unidad de Vida de Bogotá, relató los detalles del crimen que calificó como un acto con un aberrante grado de sevicia. Como este hombre destrozó a 2 niños, le generó heridas de una manera tan brutal y de una manera tan desproporcionada. Según el informe forense, ambos niños murieron por múltiples heridas y golpes. En las heridas causadas a la menor, correspondientes a 21 heridas con arma cortopunzante y cortantes. En lo que respecta al menor, fue víctima de severos y contundentes golpes. Fallece por un politraumatismo contundente vital con trauma cráneoencefálico y facial severo. El ente acusador recordó que Darwin Beltrán tenía denuncias previas por violencia intrafamiliar y pidió su reclusión inmediata por una razón urgente. Puede haber un peligro inminente para la madre de las víctimas, la señora Jenny Paola. Podría allí existir incluso un feminicidio con todas estas conductas que se han generado. Durante las 3 horas de audiencia, Darwin mantuvo una actitud que sorprendió e impactó a la misma juez. Ha demostrado una actitud que para mí es bastante llamativa y sorprendente. Perdió 2 hijos y no ha derramado una sola lágrima. Este tipo de circunstancias que conmueve a todo el mundo, que nos conmueve a todos, a él parece que no. Para la Fiscalía había pruebas suficientes para pedir la máxima condena, entre 33 y 50 años de prisión. Ahora le pregunto, Darwin Felipe Beltrán, ¿usted acepta o no acepta los cargos que le imputó la Fiscalía el día de hoy? No acepto. Además de no aceptar cargos desde el primer momento, Beltrán sacó a relucir un diagnóstico psiquiátrico. Me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos. ¿Locura? El primer abogado que tuvo Darwin Beltrán pidió que se revisara su estado mental al momento del crimen, pues podría ser inimputable. El señor fiscal en su intervención advirtió que este ciudadano se encontraba en pleno uso de sus capacidades. Ese pleno uso de sus capacidades no encuentre asidero cuando ha puesto de presente ante las diferentes entidades médicas que presentó un cuadro de salud mental. Una persona se considera inimputable, según la ley, cuando por ciertas circunstancias, como por ejemplo una enfermedad mental, no tenía la capacidad de comprender el delito que estaba cometiendo ni podía autorregularse. Por eso Darwin Beltrán le dio esta información a los médicos que lo examinaron cuando fue detenido. Antecedentes psiquiátricos, trastorno bipolar en manejo con ácido valproico, refiere que no se le estaba tomando desde el fin de semana y que ha estado hospitalizado en 3 ocasiones por ello.
¿Se trataba de una salida para evadir su crimen y no ir a la cárcel? ¿O realmente Darwin tenía un trastorno mental? Él no estaba consciente, porque una persona consciente no ataca a sus propios hijos. La hermana de Darwin es Catherine Beltrán. Ella y su familia aseguran que fue en el año 2017 cuando descubrieron que él padecía un problema mental. A raíz de como una serie de problemas como sentimentales con la pareja, y a raíz de esto pues él se descoordina. Para ese entonces, Darwin tenía 23 años y ya convivía con Paola Ramírez. También ya había nacido su primera hija, Susan Camila. Lo que ellos llaman su primera crisis ocurrió durante un viaje que hicieron al departamento de Santander. El comportamiento de él era extraño. Se empezó a caminar desde la casa hasta el Socorro, que siempre caminando, yo creo que son como 2 horas. Ahí terminé en el hospital del Socorro. Beltrán aseguran caminó horas claramente desorientado y fuera de sí, por lo que tuvo que ser internado durante varios días en una clínica psiquiátrica. Sale con ese diagnóstico y le dan especificaciones que él tiene que seguir su control. El diagnóstico fue, como lo detalla este documento, trastorno psicótico agudo y esquizofrenia. Darwin Beltrán fue medicado dentro de un tratamiento. Sin embargo, él deja de tomar medicamentos más o menos a los 8 meses. No se hace controles por psiquiatrías o psicología, porque pues si él ya no lo veía necesario, pues él ya se sentía bien. Transcurrieron 6 años, cuenta la familia, sin ninguna novedad frente al diagnóstico. Hasta que en enero de 2023, casi 2 años antes de ser acusado de este atroz crimen, tuvo una segunda recaída, recuerda su hermana Catherine. Le diagnostican nuevamente el trastorno bipolar afectivo con esquizofrenia. En esta nueva atención médica insistieron en su medicación, un tratamiento que, según la familia, Darwin Beltrán estaba lejos de seguir al pie de la letra. Dura como una semana tomándose sus medicamentos, ya estaba totalmente regulado, pero él suspende los medicamentos. ¿Por qué él no quería tomarse los medicamentos? Él decía que esos medicamentos eran muy fuertes, que porque esos medicamentos le daban demasiado sueño. Apagaba un incendio, reconoce Paola, pero el problema de fondo no lo atacaba. Él salía a las clínicas, se tomaba sus medicamentos una semana y ya, totalmente todo normal. Trabajaba normal, normal. En este punto, cualquiera se preguntaría si Paola Ramírez vio dentro de esas crisis el cuadro de un hombre posiblemente violento y peligroso, capaz incluso de atentar contra sus propios hijos. ¿En algún momento usted vio un comportamiento agresivo de Darwin hacia los niños? No, yo siempre lo vi como algo manejable, porque es que él no era agresivo, él era de hiperactivo, demasiado hiperactivo. No se podía quedar quieto, no dormía. Pero de ahí a algo más allá, no. Ya todos saben lo que ocurrió la tarde del 28 de octubre de 2024. El titular de un padre acusado de asesinar a sus propios hijos se replicó en toda Colombia. En Bogotá acaban de capturar a un hombre señalado de asesinar a sus 2 hijos. El ataque se habría registrado en una casa del barrio Las Ferias, hasta donde llegó una patrulla de la policía que comprobó la muerte de los niños de 7 y 4 años. Han pasado 10 meses desde aquella tarde de horror. Familiares como la madre de Darwin, Gladys Beltrán, han sacado sus propias conclusiones en medio de un caso que a todos atormenta. Desgraciadamente lo que pasó en Ferias fue una tragedia que se había podido evitar, porque fue una relación empezó mal y terminó mal. Hoy, el proceso penal está en una etapa crucial en la que se busca responder una pregunta urgente. ¿Darwin Beltrán es o no inimputable? No estaba en sus 5 sentidos. Lo que los psiquiatras en términos generales dicen que fue una laguna mental.
Él se cargó tanto de problemas de esto que en sus 5 sentidos él no pudo haber hecho esa tragedia. ¿O estaría utilizando sus antecedentes psiquiátricos para crear una coartada que lo libre de una condena ejemplar por presuntamente asesinar a sus 2 hijos? Darwin era consciente porque él me grita por la ventana 2 veces: Paola, maté a los niños, Paola, maté a los niños. O sea, él me reconoce, sabe mi nombre, reconoce que eran los niños, me muestra al niño por la ventana incluso y todo. Entonces para mí sí. Séptimo Día consultó este complejo caso con 2 de los médicos y psicólogos forenses que más han estudiado el tema de la inimputabilidad en Colombia. Es muy frecuente que el primer argumento del responsable es que soy inimputable. ¿Por qué? Porque la sociedad, cuando ve que un padre o una madre mata a un hijo, pues lo primero que uno tiende a decir: pero estaba loco, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero no es así. Estos conceptos y un examen psiquiátrico que Medicina Legal debe hacerle al acusado serán claves en el juicio que pronto iniciará por el asesinato de los 2 pequeños. Y pues ahora ya sin ellos ya es totalmente todo diferente. Ya es otra cosa, otra vida, otra rutina. Es muy complicado usted de un día a otro quedarse sin sus hijos, sin nada. 2 niños de 7 y 4 años, víctimas de la peor crueldad. Se supone que era la persona que también debía velar por el bienestar de ellos. ¿Debería este padre ser condenado con todo el peso de la ley o se cumpliría con los requisitos para que sea exonerado de toda responsabilidad debido a su condición mental? Ya regresamos. ¿Qué dicen los expertos frente al perfil psiquiátrico de Darwin Felipe Beltrán? Sus análisis cuando regresemos. En este caso, ¿usted cree que es posible que esta persona sea inimputable? Yo no creo que este caso haya ocurrido en circunstancias de inimputabilidad. Es un caso en el que se nota que el presunto perpetrador planificó de alguna manera haberse quedado solo con los niños. ¿Estaba consciente o no Darwin Felipe Beltrán cuando presuntamente asesinó a sus 2 hijos? Esa es la gran pregunta que debe contemplar el juez en este caso. Mientras la Fiscalía y las víctimas exigen una condena ejemplar, la defensa del caso pide que no se ignoren sus antecedentes de enfermedades mentales. Laura Hincapié consultó este caso con reconocidos psiquiatras que aseguran que así una persona tenga cierto tipo de diagnósticos mentales, lo que se debe demostrar es que esa condición estaba presente justo en el momento del crimen. Así termina esta historia. ¿Inimputabilidad en duda? En enero de 2023, casi 2 años antes de la tragedia, fue la última vez que Darwin Felipe Beltrán estuvo internado por una crisis mental. Esa recaída seguía siendo él porque sí, él no reconocía, él seguía reconociendo a las personas. A pesar de que su expareja Paola Ramírez ha insistido en que en esas crisis mentales él no perdía la conciencia. Seguía reconociendo a los niños como los niños, el cuidado con ellos y todo, conmigo, todo. La responsabilidad de que el arriendo, todo, o sea, él era consciente de todo. Esa historia clínica tiene que ver con los hechos. En medio del proceso penal, su defensa incorporó la historia clínica de Darwin e incluyó los 3 ingresos que tuvo a centros médicos con el mismo diagnóstico. Pues se pretendrá demostrar, señoría, en el juicio, para la fecha de los hechos, el señor Darwin Felipe se encontraba psiquiátricamente enfermo. La conclusión del abogado defensor Gildoberto Vela fue clara.
Este padre, advirtió, no actuó con conciencia cuando presuntamente asesinó a sus 2 hijos. Lo hizo, según la defensa, bajo un trastorno mental y por eso podría ser declarado inimputable. Tenía crisis psicóticas que no le permitían comprender su actuar. La Corte Suprema de Justicia retira que ni el diagnóstico... Pero en la otra orilla, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel Ruiz, alega todo lo contrario. Esto fue un acto premeditado, realmente esto fue una venganza. Para Ruiz no hay dudas, Darwin Beltrán sabía perfectamente lo que hacía. Para él fue un acto cruel, consciente y deliberado. Porque ella toma la decisión de decirle, hasta aquí llegamos, no vamos a vivir más, necesito que por favor me desocupe la casa y que se vaya. Decide tomar esa decisión y cometer este tipo de venganza en contra de ella, dándole donde más le duele, con los hijos. Para poderla matarla en vida, para hacerla sufrir. Según el abogado de las víctimas, la defensa de Darwin ha insistido en una inimputabilidad que podría evitar que él vaya a la cárcel. En las últimas audiencias, el abogado del acusado pidió que Medicina Legal le practique un examen psiquiátrico. Para que con este examen ellos puedan alegar una inimputabilidad en el entendido de que él realmente estaba en un momento de locura, en un momento que no estaba consciente de lo que hacía. Este mural, en homenaje a los pequeños Santi y Susan, se realizó aquí en el barrio Las Ferias como el doloroso retrato de una tragedia que conmocionó a todos los habitantes del noroccidente de Bogotá. La gran pregunta que surgió en este caso fue cómo su propio padre, presuntamente, decidió arrebatarles la vida de una forma tan cruel. El derecho de las cosas, que él pagara, porque si no, pues cualquier persona va y asesina y pues me imagino que se escuda en lo mismo, ¿no? Estaba enfermo, no me acuerdo, no sé qué pasó. En casos como este, tener un diagnóstico previo de una enfermedad mental, según expertos, no basta. Lo que debe probarse en un juicio es que justo en el momento del crimen, ese trastorno estaba activo y le impidió comprender la gravedad de su acto. Inimputabilidad es un argumento que uno lo ve muchas veces por parte de los victimarios diciendo, no, como yo no sabía o como no me acuerdo, o como yo no entendí, o como yo tengo una enfermedad, entonces soy inocente. Me tienen que soltar, y eso no es así. Máximo Duque es médico forense y fue director del Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Qué se debería demostrar para que alguien sea declarado inimputable? La inimputabilidad tiene que tener un diagnóstico previo de una enfermedad mental que está en momento de crisis, es decir, no está controlada y no sea capaz de comprender la ilicitud o gravedad de sus actos. La gran pregunta para este reconocido experto es si, debido a sus antecedentes psiquiátricos, Darwin Felipe Beltrán, como lo pide su defensa, debería ser declarado inimputable. En su respuesta, Duque hace una importante aclaración. Hay casos en que la persona puede tener el antecedente de la enfermedad, pero en ese momento podía comprender, podía entender, conocía dónde estaba, quiénes son sus familiares. Según Duque, lo determinante es establecer si justo ese día, en el momento exacto del crimen, Darwin Felipe Beltrán tenía conciencia o no de sus actos. Yo digo que sí, él sabía, porque cuando él sale, él me reconoce, empieza a gritar, Paola, maté a los niños, o sea, él me conocía a mí todo. Y él levanta a Santi y me lo muestra por la ventana. Dime si no hay algo de lógica en todo eso para que él venga a decir que no se acuerda de lo que estaba haciendo. Paola Ramírez está convencida de que antes, durante y después del crimen, Beltrán, según ella, actuó con total lucidez como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para mí el gesto de mostrarme el niño pues era como asegurarse que yo supiera lo que él ya había hecho. Lastimarme más, tal vez, no sé. ¿Usted cree, Paola, que Darwin Felipe se está escudando en, digamos, el antecedente que él tenía mental para decir que no sabe qué pasó? Sí, sí creo que se está escudando porque él ya había tenido 2 crisis anteriores y él se acordaba de las cosas. No entiendo por qué esta vez hubiera sido diferente.
Para mí sí era consciente porque además de eso, él limpia como parte de la escena del crimen y todo. Dime qué loco, va a limpiar el lugar de los hechos, como a retirar la sangre y eso. Hay otro hecho que, según el abogado de Paola, lejos de una laguna mental, demostraría planeación de parte de Darwin. Él llega y le dice a ella que se salga de la casa. ¿Para qué? Para quedar solo con los niños y poderlos atacar para que no hubiera alguien quien los defendiera. Eso es un acto de premeditación. Estos testimonios y la revisión detallada de la historia clínica de Darwin fueron analizados por el médico forense Máximo Duque. En este caso, ¿usted cree que es posible que esta persona sea inimputable? Yo no creo que este caso haya ocurrido en circunstancias de inimputabilidad. Es un caso en el que se nota que el presunto perpetrador planificó de alguna manera haberse quedado solo con los niños, tenía a la mano elementos cortopunzantes idóneos para causar la muerte y obviamente lo que uno ve en las audiencias es que la persona luego intenta justificarse o negar. El psicólogo forense Roberto Sicart también estudió este caso y agrega una variable que para él debe analizarse. Cuando una persona deja de lado autoadministrarse su medicación, demostraría una conducta negligente. Toda persona que tiene un trastorno mental debe ser responsable de su trastorno para poder convivir en sociedad. La actitud de Darwin de no tomarse sus medicamentos, como lo relataron los familiares, según el psicólogo Sicart, más que convertirlo en inimputable, podría considerarse incluso como un acto doloso. Buscar un facilitador. Si no me tomo la medicación y si tomo el licor, eso me facilitaría la comisión de un delito y yo podría decir, no, es que como yo tengo un trastorno, pues yo quedaría amparado. En ese punto cobra relevancia un elemento que se encontró en la escena del crimen. Así lo advierte la psicóloga Carolina Cardona, quien hace parte del equipo de defensa de las víctimas. Una botella de alcohol que Paola había dicho que la había dejado en la nevera. Pero curiosamente cuando la muestran dentro de las pruebas que recogen en la escena del crimen, la botella está vacía. Muy seguramente él quería dar a entender que se había tomado la botella de licor, pero resulta que medicina legal cuando lo evalúa no le encuentra alcohol en su sangre. Él pudo plantar esa evidencia para justificar sus hechos. Igualmente, señoría, solicito... El proceso penal por este caso sigue en una etapa crucial, mientras se obtiene el resultado de medicina legal del examen que la defensa pidió que se le realizara a Darwin Beltrán. La familia del acusado insiste en que los crímenes fueron producto de su enfermedad mental. Yo cuando voy a la visita, yo lo veo y digo, papi, su merced no se acuerda. Y dije, mamá, si yo adoraba a mis hijos. Gladys Beltrán es la madre de Darwin y abuela de Susan y Santi. Dice, yo no me acuerdo, mamá, yo tuve como una laguna mental, yo no sé qué fue lo que pasó. Para la fiscalía, la sevicia con la que fueron asesinados los niños demuestra que Darwin, que su hermano sí estaba consciente. Pero para nosotros no, porque no es una persona que está consciente, no es una persona que no tenga ningún trastorno. Caterine Beltrán, hermana de Darwin, insiste en una petición. Que se evalúe sus historias clínicas, que él pague su condena, sí, pero que sea justo para ambas partes. Señoría, solicito la incorporación de... Séptimo Día le solicitó una entrevista a Darwin Beltrán para conocer su versión, pero a través de su abogado Gildoberto Vela nos respondió que no daría declaraciones porque teme por su vida. Asimismo, su defensor aseguró no estar autorizado para referirse a este caso. Yo soy consciente que él tenía una enfermedad, yo nunca he dicho que no, pero no se justifica que él venga a escudarse en su enfermedad para haber atacado a los niños, porque no me atacó a mí, que tenía más posibilidades de defenderme, sino no, él decía atacar a los niños, a los más indefensos. Han pasado 10 meses desde la tragedia. Y el cementerio El Paraíso, al noroccidente de Bogotá, donde están las tumbas de Susan Camila, de 7 años, y Santi Esteban, de apenas 4. Generalmente les pongo música y se les arregla, se les apoda el prado, se les arregla sus cositas. Se ha convertido en el único refugio que hoy encuentra Paola Ramírez. Yo siempre les hablo y les comento como los planes, les cuento las cosas, el día a día. En medio de ese silencio denso que deja el dolor,
Una pregunta seguirá retumbando en su cabeza. ¿Cómo se sobrevive a la pérdida de 2 hijos a manos del hombre que se suponía debía protegerlos? Que se haga justicia y que la muerte de ellos no quede en la impunidad. Solo el juez, con base en el resultado del examen psiquiátrico que le realizará medicina legal a Darwin Felipe Beltrán, podrá determinar si este hombre podría ser declarado o no inimputable. Para las víctimas, esta sería solo una excusa para evadir la cárcel tras asesinar a sus 2 hijos. Pero la defensa seguirá agotando esta posibilidad. Séptimo Día estará muy pendiente del desarrollo de este proceso en el que se busca justicia por la muerte de 2 niños inocentes. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. El próximo domingo les mostraremos qué pasó con algunas historias que ustedes conocieron y han seguido aquí en Séptimo Día. ¿Recuerdan el cruel caso de una humilde mujer en Cali que arrendó una habitación de su casa y su inquilino terminó acabando con su vida y poniendo en peligro la vida de su hijo? Mi mamá siempre Edwin fue solo quería ayudarle. ¿Qué pasó con el proceso judicial de este señalado asesino? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día, reportera de Séptimo Día. Sí, se entiendo, pero no mames. Séptimo Día les mostró una investigación que dejaba en evidencia un aparente vacío legal. Personas que podrían haber cometido homicidios se entregaban ante las autoridades y no eran detenidas. Son cosas injustas en la vida y a ella le tocó personas malas. Pero después de la emisión en enero de este año, algo ocurrió en el caso de la joven Jamie Daniela Vargas, quien murió asesinada en Cimitarra, Santander. Ahí debían de haberla capturado, pero según la ley dicen que no, que tocaba que encontrarla en el hecho. Si una persona no tiene orden de captura, ¿cómo hace? Para mostrarle, decir, oiga, ¿cómo es esa persona? ¿Qué pasó en el caso de Karen Daniela Bermúdez, la joven de 29 años, apasionada del ciclismo, que murió cuando rodaba con sus amigos en una vía en Cundinamarca y fueron embestidos por una grúa? Viene a alta velocidad. Parce, yo creo que la mató, weón. Que esto sea como un llamado a los conductores para que tomen conciencia. El proceso judicial contra el conductor continuó. Han sido meses muy, muy duros, tal vez los más difíciles de nuestra vida. ¿Recuerdan la denuncia de la familia de una madre cabeza de hogar en Bucaramanga que clamaba justicia por su muerte a manos de su expareja? Se pudo haber evitado la muerte de mi hermana donde ese juez no le dio domiciliaria a él. Para la familia de Viviana Díaz Castro, la justicia falló al otorgarle la medida preventiva domiciliaria a su agresor. ¿Qué pasó con su señalado asesino? Aprobado. Aceptación de cargo realizada por Diego Andrés Alexander Nieto Franco por el delito de feminicidio agravado. Estas y el seguimiento de otras historias en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.